Bendiciones y bienvenidos a todos los hermanos que se unen a nuestro canal de YouTube. Les habla nuevamente el Padre José Luis Aguilar, sacerdote católico y predicador de Buenos Aires, Argentina. En esta ocasión, para responder algunas preguntas que nos hicieron acerca del don de lenguas, este don carismático de oración que el Señor regala a los cristianos, a los católicos. Vamos a tener que responder en dos videos. El primero vamos a hacer una pequeña oración, vamos a hacer el fundamento bíblico, y en el segundo vamos a ver la experiencia de los santos a través de la historia de la Iglesia y la experiencia en los grupos de oración, en la espiritualidad de Pentecostés. Quiero invitarte a que te pongas en oración con nosotros. Amado Dios, te pido, Señor, que nos envíes tu Espíritu Santo para que toques nuestras mentes y corazones. Danos un corazón de niño, danos un corazón que sepa de tus cosas íntimas, de tus cosas altas. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nosotros, tú que eres Maestro espiritual. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a liberarnos de todo prejuicio consciente o inconsciente sobre este tema, experiencias feas que hayamos tenido y que nos hacen cerrar el entendimiento más aún a este don tan bonito que sigues regalando a la Iglesia. Espíritu Santo, nos ponemos bajo tu sombra, nos ponemos bajo tu unción para que nos ayudes a adentrarnos en este tema. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Amén. La primera distinción, rápidamente, que hay que hacer es la diferencia que hay. O sea, el don de lengua puede manifestarse de diferentes maneras. Dos en concreto, la xenoglosia y la glosolalia. La xenoglosia es aquella que atestigua la palabra de Dios el día mismo de Pentecostés. Tú recordarás Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando se cuenta que los apóstoles, estos pescadores casi sin instrucción, gente con pocos conocimientos, de pronto, y por esta irrupción del Espíritu Santo en sus vidas, comienzan a predicar y a alabar a Dios, a hablar de las maravillas del Señor en lenguas diferentes, lenguas existentes en la época. De hecho, hay personas venidas de diferentes lugares que los escuchan predicar en su propia lengua las maravillas del Señor, sin que ellos antes supieran o se hubieran instruido en esas lenguas. Es ese fenómeno de la xenoglosia que, si bien no es común, sí se manifiesta. Hay algunos documentos de psicólogos, de psiquiatras, que hablan de que se ha producido en otras ocasiones este fenómeno lingüístico. Y también me recuerdo un sacerdote, el Padre Marcos, que me contó que fue con una delegación a la Jornada Mundial de la Juventud que se realizó en Australia. Allí él, con su grupo de jóvenes, en una plaza, en un momento de recreación, comenzaron a cantar y a leer la Biblia, y de a poco fueron sumándose personas de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, que habían ido a ese hermoso congreso, y que cada uno en su lengua comprendían lo que estaban diciendo estos argentinos, que algunos apenas sabían algo de inglés, nada más, pero cada uno los escuchaba hablar en su lengua. Es decir, experiencias maravillosas en función de la predicación para enriquecer a la Iglesia que el Espíritu Santo está regalando. Y eso no solamente se da aquí, sino también San Pablo en numerosas ocasiones nos habla de este don. Quiero recomendarte muy especialmente el tomo 1 del tratado del padre Alberto Ibáñez Padilla sobre el don de lengua. Son 5 tomos. En este primer tomo él habla sobre el fundamento bíblico. ¿Qué dice San Pablo sobre el don de lenguas? Te lo recomiendo mucho. También un estudio crítico, teológico, el tratado El Espíritu Santo del teólogo importantísimo Yves Congar. También allí va a hablar de esta experiencia de dones y carismas y le va a dedicar un espacio a la oración en lenguas. San Pablo, en diferentes ocasiones, por ejemplo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por el pueblo santo.
Y en diferentes ocasiones San Pablo, con diferentes términos, hace referencia a una misma realidad espiritual. Por ejemplo, en Efesios 6:18 dice, oren en espíritu en todo momento. En Efesios 5, un poco más adelante, dice, llénense más bien del espíritu, reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Esta es la expresión griega, cantad y salmodiad al Señor desde sus corazones. Y también San Pablo en diferentes ocasiones va a hablar de este don, pero al que le va a dedicar un buen espacio es en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, que yo te recomiendo mucho que leas. Él en ese capítulo está hablando del don de profecía e indirectamente nos va a hacer algunas instrucciones sobre el don de lenguas. Dice, por ejemplo, busquen y aspiren a los dones espirituales, sobre todo al de profecía. Pero hace referencia en el versículo 2 acerca de la realidad que se vivía en la iglesia primitiva. Quienes hablan en lenguas desconocidas no hablan a los hombres, sino a Dios. Nadie lo entiende porque está movido por el Espíritu que habla de misterios. En el versículo 5 dice, incluso mire qué tal lo que dice, me gustaría que todos tuvieran el don de lenguas, le dice a la comunidad de Corintios. Y luego va a decir que él también ora en lenguas, y más que los corintios. Dice en el versículo 13, quien habla en lenguas desconocidas pide también el don de interpretarlas. Porque si rezo en lenguas desconocidas, mi espíritu reza, pero mi mente no saca ningún provecho. ¿Qué puedo hacer entonces? Le pregunta, ¿qué puedo hacer entonces? Entonces, ¿hay que eliminar el don de lenguas? No, dice San Pablo. ¿Qué puedo hacer entonces? Rezaré con mi espíritu y con mi entendimiento. Cantaré himnos con mi espíritu y con mi mente. No hay que descartar la otra cosa porque nuestra mente no saque fruto. No podemos ser tan racionalistas. En el versículo 18 dice esto, yo doy gracias a Dios porque hablo en lenguas desconocidas y más que ustedes. Por supuesto que necesitamos un espíritu de niño. Eso es lo que dice, un espíritu sin malicia. Y en el versículo 38 dice algo muy fuerte, en el 39 dice algo muy fuerte. En conclusión, hermanos, aspiren al don de profecía y no impidan que nadie ore en lenguas. Pero claro, que todo sea con orden y decentemente. Evidentemente, en la palabra de Dios encontramos fundamentos suficientes para esta experiencia carismática que también se vive en la iglesia hoy. En el próximo video, en la segunda parte, vamos a hablar cómo el Espíritu Santo siguió a lo largo de la tradición de la iglesia y en la iglesia actual manifestando este don carismático de las lenguas. Que Dios te bendiga, te espero en la segunda parte.